Bien, continuamos nuestra interesante conversación con Mónica Despradel, presidenta fundadora de la Fundación Nido para Ángeles, y la doctora Lizy Soto, directora médica de dicha fundación. Te hacía la pregunta, Mónica, de cuál era el proceso para la entrada, los requerimientos de un niño o una niña a la fundación y cómo es el manejo en ese sentido. Sí, el manejo es muy fácil, pero lleva un proceso estructurado que debe de cumplirse. Llamar a la fundación, 475-7778, 7798 o 412-7392. Llamas a la fundación, se te hacen las preguntas de rigor. Si las preguntas de rigor van con nuestra condición, pues inmediatamente se te hace una cita para que empieces el proceso de evaluación. El proceso de evaluación lo hace primero la parte médica, que es la parte que determina si el niño tiene parálisis cerebral o no. Confirmamos. O confirmado, porque obviamente se le pide una serie de documentos que tiene que llevar el niño, como es un diagnóstico de un neurólogo. Claro. Porque nosotros no tenemos neurólogo dentro de la fundación, o sea que es importantísimo que ese diagnóstico esté validado por un neurólogo y la doctora pues valida todo eso. Luego, ¿qué pasa ahí? Pasa entonces a todos los departamentos, al departamento de educación, a la parte de psicología y luego al trabajo social. El trabajo social es el último porque él permite ver la parte socioeconómica de la persona, cómo esa persona está estructurada, cómo vive en su casa, cuáles son sus ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dependiendo de eso, entonces tú colaboras o no con la fundación. Para que tú tengas una idea, nosotros tenemos el 96% de nuestra población es clase vulnerable. O sea, que es totalmente financiada por ustedes. Que es totalmente financiada por nosotros. Nosotros hacemos... Y digo, con el apoyo de entidades privadas. Por supuesto. Pero que la familia de ese 96% no tiene ningún costo en esa parte. Nosotros, en algunos de esos casos, que son quizás el 30% de esos 96%, porque hay familias que son muy pobres, que hasta 100 pesos es mucho. Pero en algunos de esos casos le solicitamos una colaboración de 100 pesos. ¿Para qué? Para reservar tu espacio, para sentirte cuidando a tu hijo, para colaborar con los materiales, y para crear ese compromiso, vamos a decir, de mensualmente ver tu estatus, etcétera, etcétera. Pero realmente es como que dice gratuito. No, es prácticamente simbólico. Por eso que decimos que es gratuito, eso es sí. simbólico totalmente. Sí. Cuando tú también vas... ¿Los niños son internos allá o entran y salen? No, entran y es como un colegio. Participan en terapia, o sea, es como un colegio. Es como un colegio. Hay un grupo por la mañana que es de 8 a 12. Ok. Empieza con alzar la bandera, con el acto de bandera, en fila, igual que un colegio. Bien. Entran a sus salones escolares y de ahí son desplazados a la parte de medicina física y rehabilitación según la doctora haya determinado que necesita más o menos terapia de una u otra cosa, que eso lo determina la parte médica. Mientras no está en la parte médica, está en sus salones, tomando lo que se determina en la parte educativa. Eso es así de simple. Los niños son de 0 en este momento a 18 años. Para ustedes recibirlo. Para nosotros Si es un niño de más de 18 años, por lo general ya no lo reciben. Por lo general no lo reciben. Por ahora no tenemos adultos. Tenemos yo sé que adultos. Antes teníamos hasta los 10 y ahora son hasta los 10. Algo que hemos aprendido es que la parálisis cerebral no se acaba. No termina a los 10 años, ni a los 12, ni a los 15, ni a los 25. Entonces sí necesitamos, y nos vamos a ver en la necesidad de buscar programas después de los 18 años, porque tú nunca dejas de tener parálisis cerebral. Entonces, ahora estamos de 0 a 18 años, pero necesariamente vamos a tener que buscarle a esos niños que van creciendo, ¿qué vamos a hacer después de los 18 años? Que generalmente son talleres ocupacionales o talleres que los niños no pierdan las habilidades que han ido adquiriendo durante todo su periodo de enseñanza. Inclusive y de terapias.
Exacto. Y la terapia... ¿Hay un componente, Lizzy, que influye en esa condición especial de parálisis cerebral, el sexo? ¿Hay más hembras que varones o es indistinto? No, realmente no. Hablando para nuestro público televidente. Sí, realmente no hay más parálisis cerebral en varones que hembras, pero... O sea, que no es el caso que se da, por ejemplo, en otro tipo de condiciones especiales como el espectro del autismo y el mismo síndrome de Down, que sí hay una marcada diferencia entre varones generalmente y hembras. O niños y niñas. El 70% de la parálisis cerebral se produce durante el parto. Por un problema que hubo durante el parto, que el niño quedó sin oxígeno en ese momento. Obviamente hay parálisis cerebral que es porque no se le formó parte de su cerebro o porque tiene un síndrome convulsivo que le falta algo de su cerebro también, pero el 70% de las parálisis cerebrales es por prematuridad y problemas durante el parto. O también meningitis. Bueno, sí, problemas virales. Lo que se estaba pasando en el país. Bueno, también tenemos mucha parálisis cerebral ahora por el Zika. El virus del Zika afecta el desarrollo del cerebro y tenemos una población ahora bastante importante con parálisis cerebral. Bueno, volviendo a ti, ¿cuáles entienden ustedes en la Fundación al momento de hoy que son los retos principales o fundamentales o más urgentes para el desarrollo y desenvolvimiento de Nido para Ángeles? Sí. Aparte de, en orden de prioridad. Sí. Aparte de cosas que necesitamos, que van a completar cada uno de los salones, porque no es que estamos completamente al tope, listos, nos falta. Pero vamos a decir que estamos funcionando bien como estamos. Lo que necesitamos es solucionar dos cosas. ¿Cómo entramos más niños? Porque tenemos muchos niños en lista de espera y con el tiempo pasando, y el tiempo que pasa es oro para ellos. ¿Cómo vamos a solucionar el transporte? ¿Cómo vamos a hacer que las familias puedan llegar todos los días a la fundación? Si tú tienes a tu hijo en el colegio público que te toque ir, y tú tienes al otro que tiene parálisis cerebral, que tiene otro colegio que le toca ir, tú tienes que hacer que vaya igual que el otro. ¿Qué pasa? El otro posiblemente está en un colegio público cerca de donde tú vives, pero el de parálisis cerebral tiene que llegar a nuestra dirección. A veces no pueden llegar. El que no tiene la condición de parálisis cerebral tiene la posibilidad, si es un jovencito de 13 o 14 o 15 años, de ir caminando o hasta de tomar un Pero aquí taxi, hay muchas barreras, o sea, barreras en los carros públicos no los montan. Si llegan, tienen que llegar en un taxi, que el taxi le cobra 350 pesos de ida y 350 pesos de vuelta. O sea, el problema de llegar a la fundación es tremendo. Tendría que ser un sistema de transporte especializado para ese tipo de condición especial que obligatoriamente necesita de un servicio. De un servicio. Nosotros, fundamental así. Eso lo hemos dado la vuelta, tú no te imaginas, hemos hecho trabajo con el administrador, los equipos completos, hemos adquirido un autobús que nos dio educación también y hemos hecho rutas de diferentes puntos para esperarlos, y aún así hay gente que vive muy adentro en los barrios y no tenemos cómo buscarlo porque el autobús no entra. Entonces esa persona se levanta quizá temprano, coge posiblemente un inadecuado transporte como un motor, con el muchacho arrastra, tiene que cargarlo, y entonces se queda con el muchacho sin poder caminar en una ruta. A veces no llega, a veces llega tarde. Tenemos su puesto separado con niños en lista de espera y a veces no llega. Eso es un punto que nosotros nos preocupa mucho, y tenemos dos formas de solucionarlo, apadrinando el transporte, que la gente apadrina el transporte de ese niño. Pues yo creo que esto es una oportunidad excelente, independientemente de que yo sé que ustedes, por el trabajo serio, consagrado que han venido realizando, porque nos consta eso y le damos seguimiento, y que han recibido apoyo, pero hay cantidad de empresas que incluso, hasta desde el punto de vista fiscal, este tipo de apoyo a estas acciones son afectadas por la Dirección de Impuestos. O sea que hasta desde ese punto de vista tienen una oportunidad de tomar esta necesidad tan imperiosa de Nido para Ángeles, como otras más que sabemos que de otras instituciones, pero en este caso de Nido para Ángeles, para que podamos esa prioridad darle atención lo más pronto posible. Los niños son en su gran mayoría, y las niñas son de la parte metropolitana, capital y provincia, o vienen del interior también.
No, en este momento tenemos muy pocos niños del interior, porque como es un programa de asistencia diaria o de asistencia 3 o 4 veces a la semana, es incosteable para los padres venir del interior. Y eso, que tenemos casos. Sí, tenemos casos, por ejemplo, viene una niña de San Pedro de Macorís, tenemos niños en Boca Chica, de San Cristóbal, pero son los menos, pero son de Herrera, de muchos niños de los Alcarrizos, tenemos muchos niños de la parte oriental, pero el transporte es algo terrible. La otra solución también es hacer un acuerdo con una flotilla de carros. De taxi, por ejemplo. Que den un precio mínimo y que se determine. Hay el grupo que llega a las 8, los más vulnerables, porque hay un grupo que... ¿Cuántos niños son? Los que van diarios son 92. ¡Wow! Pero tenemos 124. Es un buen grupo. Es un buen grupo, pero tenemos 70 y pico en lista de espera. Sí. Wow. O sea que todavía queda mucho. Y los que no llegan a nosotros, que posiblemente no... Hay muchísimos más. Entonces pensamos sabemos muy bien quiénes son los que tienen problemas económicos, de verdad. O sea, lo sabemos muy bien porque la trabajadora social inclusive ha visitado su casa. Y nosotros hemos tenido a veces que buscar dinero para ayudar a personas que viven en unas condiciones muy mal. Sabemos muy bien que no necesite. Quizás un acuerdo con una flotilla de taxi o algo así pueda ayudar a minorar el costo, y una cosa fija como esa tampoco vamos a decir que tampoco que es algo tan costoso así. Bien, bueno, vamos a tomar nuestra segunda pausa para irnos ya a la parte final de esta interesantísima conversación con Mónica y con la doctora Lisi de la Fundación Nido para Ángeles. Continuamos en unos segundos para, lógicamente, entrar a nuestra parte final.